y el anterior, creemos que podemos pediros unas pocas cosas que quizá a vosotros nos parezcan importantes, o sí. Primero, queremos que todos nuestros hermanos e hijos puedan volver a casa y que todos y cada uno de ellos tengan su habitación con derecho a cocina. También que podamos divertirnos en nuestros ratos libres, ir al cine, al teatro, que es cultura y prima nuestra, por cierto. Os pedimos para nuestros compañeros que se jubilan y aquí presentes, mucha salud. Salud para la que ellos han trabajado tantos años en este hospital, colaborando a situar nuestro sistema sanitario público como ejemplo de calidad asistencial. Venga. Y de garantía social a nivel mundial. Esperamos de todo corazón que puedan, si les hace falta, recibir una atención sanitaria de calidad, similar a la que ellos ofrecieron con los medios profesionales adecuados y en número suficiente. También, que debéis cargo a todos los que se han propuesto rebajar las pensiones, en muchos casos muy bajas. No dejéis a los dependientes sin ayuda, ni permitéis copagos a enfermos crónicos, porque vosotros sois magos, ¿no? También os pedimos un poco de alegría para el Hospital San Pedro. Aquí impera la tristeza. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Queremos y deseamos seguir siendo buenos. Y aunque a veces discutamos, nos necesitamos mutuamente. Y tenemos la intención de continuar pidiéndoos todo aquello en lo que queremos firmemente. Por eso, os pedimos que no se pierda todo lo que de carácter público se logró durante muchos años. Pedimos el pañuelo que limpie todas esas lágrimas de impotencia que arrasa los ojos de los ciudadanos. Un beso muy grande para los tres. Firmado La Marea Blanca. Sanidad pública de todos.